Hoy día entonces estamos comenzando, hermanos, el curso Pacto de Membresía 2. Amén. 2. También lo pueden llevar los nuevos creyentes, porque aquí van a entender qué es la iglesia, cuál es su historia, cuál es su estructura, cómo nos desarrollamos, cómo crecemos, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera, hermanos, que el nuevo creyente también sepa a ciencia cierta en qué iglesia hoy está él insertado y sirviendo al Señor. De tal manera que más adelante no diga nunca, yo pensaba que la iglesia era diferente, yo pensaba que la iglesia era de otra manera, ¿verdad? No. Con toda sinceridad vamos a mostrar cómo es la iglesia, plenitud de vida, cómo ella se desarrolla, cuál es su estructura, de tal manera, hermanos, que cada creyente entonces también en ese contexto pueda ir creciendo. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Bien, en este curso, hermanos, en primer lugar, rápidamente, hablamos de lo que es la iglesia. La iglesia tiene un origen divino, ¿cierto, hermanos? El Señor Jesús le dijo a Pedro y a los demás discípulos, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Entonces, cuando hablamos de iglesia, hermanos, no hablamos de un templo. Estamos hablando de vida, estamos hablando de movimiento, estamos hablando de salvación, estamos hablando de poder, estamos hablando, hermanos, de presencia del Espíritu Santo. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de milagros, de señales, de maravillas, de operaciones del Espíritu Santo, todo aquello, ¿verdad, hermanos, o no? Y entonces, en la iglesia, hermanos, escúcheme bien, se manifiesta la voluntad de Dios. Nosotros como iglesia, hermanos, ¿qué cosa hacemos en primer lugar, hermanos? La voluntad de Dios. ¿Ya? Recuerden algo más, hermanos. El Señor Jesús continúa obrando. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? ¿A través de quién? El Señor Jesús continúa obrando. El Señor Jesús sigue salvando. El Señor Jesús sigue sanando. ¿A través de quién? A través de la iglesia. ¿Cierto? Entonces la iglesia es eso. Ese espacio, hermanos, ese organismo vivo, ¿correcto? En el cual, creado por Dios. Pero también, hermanos, la iglesia es una organización. Estamos en un país donde hay leyes, estamos en un lugar donde hay cierto tipo de cultura, pertenecemos a una historia, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que la iglesia no es otro mundo diferente dentro del mundo que nos rodea. Quiero que esto me lo entiendan bien. Por ejemplo, hermanos, ustedes han visto a los que, con el debido respeto, de todas maneras, no lo tomen a mal, ustedes han visto a los Hare Krishna. ¿Conocen a los Hare Krishna, esa religión hindú? ¿Ah? ¿Han visto ustedes cómo se visten o no? ¿Ah? Se visten con esas túnicas anaranjadas, ¿verdad? Medias raras. Y así caminan por las calles. ¿Qué es? Hare Krishna, dicen. ¿Pero es hindú? No, normalmente es un peruano, bien peruano, ¿cierto? Que adopta esa religión y adopta toda una cultura distinta. ¿No? Hermanos, la Iglesia del Señor como organización siempre llegó a una cultura y mantuvo características de esa cultura. Solo dejó de lado aquellas características de la cultura que no estaban dentro y conforme a la palabra del Señor. Por ejemplo, en ciertas culturas los hombres tienen un harén. Tienen 5, 8, 10 mujeres. ¿Cierto o no? Y cuando llega el evangelio, ¿qué les dice a esos hombres?
no puedes seguir viviendo de esa manera. Escoge a la primera, con ella te quedas, y a las demás tienes que dejarlas. ¿Por qué, hermanos? Porque son aspectos de esa cultura, son aspectos que han sido dañados por el pecado, ¿verdad? Pero que cuando llega el Evangelio transforman esa cultura. Pero no se les dice, de repente, hermanos, oye, ahora tienes que ponerte pantalón jean, ¿verdad? Ahora tienes que ponerte de repente corbata. Hermano, de repente son gente donde antes andaban desnudos, ¿no? Claro. Entonces, yo quiero que ustedes vayan captando esa idea. La iglesia, hermanos, está en un contexto histórico, social, y todo lo demás. Entonces, como organización somos un grupo de personas que nos reunimos, que nos juntamos y tenemos, hermanos, intereses y objetivos comunes. ¿Qué más dice acá? Tenemos principios, tenemos normas, de tal manera, hermanos, que esta iglesia también como organización pueda ir creciendo. Es una estructura. Amén, hermanos, es una estructura, ¿no? Hay un orden, hay cabeza, hay, qué sé yo, hay membresía, todo aquello. Ahora bien, al ser uno miembro de la iglesia, uno entra uno comienza a participar de esa estructura, y esa estructura nos dice, por ejemplo, cómo podemos crecer, cómo debemos crecer. Nos va señalando, hermanos, un mapa. Por ejemplo, hermanos, ahora, básicamente, el creyente se bautiza, el creyente es discipulado, el creyente comienza a ser preparado para liderar una célula, ¿cierto, hermanos, o no? Para dirigir varias células. Ya más adelante comienza a participar del liderazgo de la iglesia, ya comienza a ser parte una parte de la estructura de la iglesia. Y esto, hermanos, es para todo creyente. Y gracias a Dios por ustedes. Ustedes comenzaron como nuevos creyentes, luego se bautizaron, ahora la mayoría de ustedes ya está dirigiendo células, están discipulando, ustedes mismos están viendo en sus propias vidas cómo están creciendo en la estructura de la iglesia, precisamente para que esa iglesia también siga creciendo. Amén, hermanos. Pongamos un ejemplito rapidito. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando nace un niñito? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando nace alguien en el hogar? Llega un niñito. ¿Qué le decimos al bebé? Ya, hijito, prepara tu leche. ¿Ah? Hazte tu pan con mantequilla. ¿Eso lo decimos o no? No, al comienzo recibe todo. Pero va creciendo, ¿verdad? ¿Y qué le decimos? Comienza a tender tu cama, qué sé yo. Va creciendo, ya comienza a cocinar, comienza a participar, va creciendo, ya comienza a trabajar, ya comienza a participar del crecimiento de la familia, ¿verdad? Es normal. En la iglesia pasa lo mismo, Inicialmente alguien llega, comienza a recibir, comienza a ser alimentado, comienza a ser fortalecido, comienza a madurar, pero a medida que va pasando el tiempo, ese creyente madurando ya comienza a servir con los dones, con los talentos que Dios le dio. ¿Cuántos alaban a Dios por ello, hermanos? Amén. Entonces, en este curso, hermanos, lo que intentamos es que todo hermano, ¿no?, entienda qué cosa es ser miembro de la iglesia y en el caso particular, qué significa ser miembro de la iglesia Plenitud de Vida o en su nombre oficial Asamblea de Dios Misionera del Perú. ¿Perfecto? Que quede bien claro, especialmente, hermanos, a los nuevos convertidos, aquellos que van a ser bautizados. Ahora, esto también, hermanos, lo vamos a enseñar, por ejemplo, necesariamente a los nuevos creyentes. Supongamos que hay un nuevo creyente que aún no se bautizó, pero viene de otra iglesia, ¿no? Viene de otra iglesia.
Ya saben, hermanos, que nosotros nunca estamos buscando creyentes de otra iglesia. Dios no nos llamó para eso. Amén. Pero si viniese algún creyente de otra iglesia, lo primero que queremos es que tenga la bendición y la autorización, la bendición sobre todo de su pastor. Amén, hermanos. En la medida de lo posible, que tenga la bendición de su pastor. Le enseñamos qué es la iglesia con este curso. Y si algún hermano es bautizado en otra iglesia, miembro en otra iglesia y llega acá, igualmente queremos que venga con la bendición de su pastor. Porque eso es bíblico, eso es justo, ¿no? Eso es justo. Entonces, hermanos, así ese creyente entiende mejor cómo es la iglesia, en este caso, la iglesia plenitud de vida. Amén. Ahora bien, hermanos, el Señor nos dé gracia para poder entender y amar cada vez más a nuestra iglesia. Amén. Ahora bien, hermanos, un creyente que no está dentro de una iglesia, ¿ya? Un creyente, hay creyentes que dicen así: yo soy creyente, yo creo en Jesucristo, yo amo al Señor, pero yo no necesito pertenecer a ninguna iglesia, dicen ellos, ¿verdad? ¿No? Es como decir: soy un soldado que no pertenece a ningún ejército, ¿no? Soy un jugador de fútbol, pero que no juega para ningún equipo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hermanos, pero cuando estamos en una iglesia, pertenecemos a una iglesia, hermanos, miren ustedes, se desarrollan relaciones interpersonales. Es muy importante esto. Yo les hago esta preguntita. ¿Cuántos de ustedes tienen buenos amigos en la iglesia? No, pues ese amén parece, qué pena, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen buenos amigos en la iglesia, hermano? ¿Pero son solamente amigos o con ellos ustedes hacen algo para el Señor? ¿Entendió, hermanos? En esa relación, hermanos, ¿qué cosa? En ese relacionamiento se crea lo que se llama sinergia, o sea, se comienza a trabajar entre dos y los resultados son mucho más grandes que si cada uno hiciera su parte individualmente, ¿no? Como les he contado, hermanos, creo que es Maxwell, John Maxwell, el que da esta ilustración, que en algún lugar se hizo un experimento. Se puso a un caballo, se calculó cuánto podía jalar un caballo, ¿no? ¿Recuerdan la historia? Y el caballo jaló 2 toneladas. Pero de pronto se puso a 2 caballos juntos para ver cuánto podían jalar juntos a la vez. Si un caballo jala 2 toneladas, ¿2 cuántos jalan? 4. Eso es lo que la matemática decía. Pero ahí viene la sinergia. Los 2 caballos jalaron 6 toneladas. O sea, juntos pudieron hacer mucho más de lo que hubiesen hecho individualmente. Amén. Esas relaciones, hermanos, se desarrollan en la iglesia. Ahora entiendo por qué el Señor envió a sus discípulos de 2 en 2, ¿no? No solamente porque se sentirían acompañados, uno levantaba al otro, ¿verdad? Sino que los 2 producen mucho más que cada uno individualmente. Eso se desarrolla. Pero no solamente eso, hermanos, también se asumen responsabilidades y se disfrutan muchos beneficios. Sobre todo, hermanos, los beneficios son de carácter espiritual. Son también, hermanos, de carácter formativo. Porque cuántas veces, hermanos, hablemoslo claro, llegamos de nuestra vida pasada con tanta cosa, hermanos, con tanto desorden en la vida, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia uno de los grandes beneficios es que
Uno de los grandes beneficios es que somos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Gloria sean dadas al Señor. Amén. Ahora bien, hermanos, repito, aquí veremos la historia de nuestra iglesia. Hablaremos la visión de la iglesia, por ejemplo, el propósito, la visión del modelo de discipulado, mi discípulo amado, ¿no? Y otros temas más que son importantes en la iglesia. A fin, hermanos, de que cada creyente sea un miembro activo, no un miembro de la reserva, ¿no? Tal vez el pastor Luis nos puede decir, ¿qué es un reserva? ¿Ah? Pastor Luis, ¿cómo es alguien de la reserva en los militares? Con todo respeto, tú eres reserva, ¿cierto o no? Claro, él fue ya militar activo, ¿cierto, hermanos, o no? Pero él dejó el servicio militar, dejó su posición como militar para servir al Señor, ser militar del ejército del Señor, ¿no? Pero ahora, en términos como de ciudadano, él es un reserva de la Marina del Perú. Si hubiese algún problemita, todavía te llaman, ¿verdad, Pastor Luis, o no? ¿Ah? Si hubiese algún problemita, alguna guerrita por ahí, todavía lo llaman al Pastor Luis, ¿no? No, serio, el hombre es experto en misiles, así que asústense un poco. ¿Ah? Cuidado que les mete un misilazo, hermano. Pero acá en la iglesia, hermanos, nunca hay miembro en reserva. Todo miembro, hermanos, es llamado a ser un miembro activo, un miembro participante, un miembro que está rindiendo frutos para el reino de los cielos y llevando al crecimiento de la obra del Señor. ¿Perfecto, hermanos? Amén, hermanos. Aún un viejito de 95 años en la iglesia es un miembro activo. ¿Cómo puede ser un miembro activo, hermanos? Tal vez ya no puede caminar, ¿verdad? Ya las fuerzas no son las mismas. ¿Pero qué puede hacer, hermanos? Puede estar orando, puede ser un guerrero de oración de aquellos que, ¿para qué te cuento, no, hermano? ¿Cierto, hermanos, o no? ¿Ah? ¿No? La otra vez veía la foto de una viejita de 90 y tantos años. Su ministerio, ella claramente lo decía, mi ministerio ahora es orar. Y en su lista de oración estaban los pastores, misioneros, los hermanos de la iglesia, un ministerio de intercesión de aquella creyente maravilloso. Glorias sean dadas a Dios por ello, hermanos. Amén. Entonces, amados, el primer tema, el primer capítulo de este estudio tiene que ver con el bautismo bíblico. El bautismo, ¿cómo dice, hermanos? Bíblico, es decir, el bautismo según la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, el bautismo es ¿para quiénes? ¿Para los niños o adultos? Leamos, por favor, Mateo 3, 14 y 15. Mateo capítulo 3, versículos 14 y 15. Aquí vemos sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Hermanos, ¿por qué le dijo esto el Señor? ¿Por qué esto le dijo el Señor? Porque Él mostraba, hermanos, con esto que Él nos daba un ejemplo. Nuestro Señor Jesús fue bautizado para darnos ejemplo. Si Él descendió a las aguas, ¿cuánto más nosotros? Recuerden, hermanos, que nuestro Señor Jesús no necesitaba descender a las aguas. Pero Él dijo, es necesario que cumplamos con toda, en otras palabras, es necesario que hagamos toda buena obra en este caso. Es necesario que hagamos toda buena obra.
y él fue bautizado. Nos dio ese ejemplo a nosotros, gracias al Señor. Ahora bien, ¿a los cuántos años el Señor fue bautizado? ¿Ah? Más o menos a los 30 años. Tenía como 30 años. No fue bautizado de niño. En Hechos, la Biblia dice que cuando Pedro predica, hermanos, la primera vez, dice, arrepiéntanse y bautícense. Hermanos, ahí viene la condición, ¿no? Ahí viene algo interesante, ¿no? Nuestro Señor no necesitaba arrepentirse para ser bautizado. Él se bautizó para darnos, repito, ejemplo. Pero nosotros sí tenemos que arrepentirnos antes de ser bautizados. ¿Perfecto, hermanos? Y un bebé no se puede arrepentir, ¿verdad? A ver, lo llevan al bebito de unos cuantos meses para ser bautizado. ¿De qué se arrepiente ese bebé? De nada. No tiene conciencia de arrepentimiento, ¿no? Entonces, a ver, pero algunas personas tienen este temor. ¿Y qué pasa si un niño se muere? Si no es bautizado, ¿se va a dónde? ¿A dónde? En nuestra cultura, la religión tradicional, antiguamente decía que los niños se iban al limbo de los niños, creo que se llamaba, ¿verdad? Pero el Papa anterior, el Papa Juan Pablo II, quitó esa doctrina, porque él tuvo una hermana que murió niñita. Así que luego de mucha reflexión, él pensó de que eso era incorrecto y sacó esa doctrina de la iglesia, hermanos, disculpen, católica, ¿no? Pero en realidad esa doctrina no era necesaria. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo dijo de esta manera, dejad a los niños venir a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. De tal manera, hermanos, que si un niño se muere, va directamente a la presencia de nuestro Dios. El ejemplo más claro lo tenemos en David, ¿no? David murió cuando era chiquito, ¿recuerdan, hermanos, o no? No, ya los capté ya. Estaban atentos, menos mal. David tuvo un hijo de su relación adúltera con Betsabé. Antes de que naciera Salomón, él fue el primer hijo. Y este niño nació enfermo. Y dice que David oraba y lloraba y ayunaba. La Biblia dice eso. ¿Para qué? Pidiendo que Dios obrase un milagro, tuviera misericordia de él, de la criatura. Tal vez sentía carga en el corazón, no por mi culpa esta criatura está enferma. Lloraba delante del Señor. Pero el niño murió. El niño murió. Y entonces los siervos de David se quedaron asustados. Dijeron, uy, si le decimos ahora que su hijo murió, ¿cómo va a reaccionar? Está orando, está triste, está ayunando, que sepa que se murió. Y David, mosca, como decíamos, se dio cuenta. ¿Qué pasó con el niño? Le dijeron, rey, murió el niño. Y entonces David se levantó, dejó su ayuno, comió, se lavó, todo bonito. ¿Y todo qué pasó? Antes de que muera el niño estaba ayunando, estaba llorando, estaba desesperado. Y ahora que el niño murió, se lava, se pone bonito, se echa perfume y todo. ¿Qué pasó? Y David da la respuesta. Dice, yo oraba, tal vez el Señor tendría misericordia de mí y del niño. Pero ahora que el niño murió, nosotros vamos a Él. Él no viene a nosotros, somos nosotros los que vamos a Él, ¿no? Dice, yo voy a Él, Él no volverá a mí. David entendía que esa criatura ya estaba con Él, Señor, en el seno de Abraham posiblemente. Yo voy a Él, dice Él, no, Él no viene a mí. Uno de los primeros ejemplos, hermanos, que todo niño, si parte,
parte con el Señor. Amén, hermanos. Independientemente si fue concebido en una relación adúltera, independientemente de que sus padres sean o no creyentes, amén. Antes que el niño tenga uso moral de la razón, antes que el niño comience a entender de que esto es bueno o es malo, hacer algo o no, ese niño parte con el Señor. Amén. Bien. Ahora, el verdadero bautismo es solo después del arrepentimiento y teniendo fe en el Señor Jesucristo. Repito, el verdadero bautismo es solo cuando ya una persona se arrepintió de sus pecados y tiene fe en Jesús. Alguien puede decir, pero pastor, mis padres me llevaron a la iglesia y me bautizaron, ellos eran muy sinceros. Hermanos, pudieron ser sinceros, pero estaban equivocados, no conforme a la palabra de Dios. Y alguien puede decir, pero Jesús fue bautizado a los 8 días. Así dice la Biblia, ¿verdad, hermanos, o no? ¿Ah? Jesús fue bautizado a los 8 años, a los 8 días, perdón, de nacido. ¿Sí o no, hermanos? Total. Fue presentado, fue dedicado, fue consagrado al Señor. ¿Ah? Consagrado al Señor. Nosotros hacemos lo mismo, lo dedicamos al Señor, al niño, ¿para qué? Para que el Señor cubra todas las áreas de la vida de esta criatura, ¿no? Especialmente en el ámbito espiritual, a fin de que este niño, hermanos, teniendo uso de la razón, ya se decida por el Señor. ¿Perfecto, hermanos? ¿Amén? La primera cosa, el bautismo bíblico primero es para las personas conscientes, adultas. No hablo, hermano, de personas, por ejemplo, aquí quiero que ustedes tengan una claridad. Por ejemplo, no digo, hermanos, 30 años para arriba, como el Señor Jesús. ¿Está bien o no, hermanos? Eso también es un error. Aquí en nuestra iglesia, hermanos, solemos bautizar adolescentes también. Porque normalmente un adolescente ya tiene clara conciencia de lo que está haciendo. Pero no bautizamos a niños. Menos de 12 años no los bautizamos. Aunque sea hijo de creyente. Pero a partir de ahí, cuando son hijos de creyentes, sí. Porque normalmente esa criatura sabe lo que está haciendo y sobre todo tiene un hábitat espiritual que le brinda soporte, le brinda apoyo espiritual para poder crecer en el Señor. Amén. Pero si no hay ese soporte espiritual, esperamos un poquito, ¿no? Hasta que ese jovencito tenga sus 15, 16 años, ya más claramente él, por decisión personal, pueda aceptar al Señor y ser bautizado. En segundo lugar, hermanos, el bautismo tiene que ser, ¿por qué, hermanos? Por inmersión. Inmersión. Bautismo significa eso. Bautismo significa, hermanos, sumergir a alguien. Básicamente, hermanos, es el símbolo, dice acá, del entierro del viejo hombre, ¿no? Básicamente, el viejo hombre sepultado es un símbolo. Amén, hermanos. El viejo hombre ha sido sepultado. Les explico, hermanos. No significa que en el bautismo el viejo hombre está siendo sepultado, no. El viejo hombre en realidad ya fue sepultado. Amén. Y ya resucitó como un nuevo hombre en Cristo. Amén, hermanos. Ya resucitó como un nuevo hombre en Cristo. El bautismo que nosotros hacemos aquí en la iglesia es un símbolo de aquello que ya sucedió espiritualmente. Ahora, es una inmersión, es un símbolo, te repito, de un sepultamiento. Por eso es por inmersión. Aquí el autor de esta separata dice así: ¿a quién lo entierran con un poquito de tierra? Dice, ¿no? ¿A quién lo entierra? Dice, échale una capita de polvo encima nomás. ¿Qué va a pasar, hermano? No piense mucho.
¿cierto? No piense demasiado. Por otro lado, hermanos, el ejemplo también claro es el ejemplo de Felipe y el eunuco. La Biblia nos dice, hermanos, que el Espíritu Santo llevó a Felipe al desierto y estando en el desierto, de pronto Felipe ve un carruaje, ¿verdad? Era un funcionario, dice, de la reina de Candace. El hombre estaba leyendo Isaías. ¿Cómo sería, no? Que debió ser el Espíritu Santo que le hizo escuchar a Felipe lo que aquel funcionario, aquel eunuco leía, ¿no es verdad? Porque yo no creo que el eunuco estuviese leyendo como oveja fue llevado al matadero, no, leyendo, mirando. Yo creo que el Espíritu Santo le hizo escuchar a Felipe lo que el hombre leía. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Le grita. Y el eunuco le dice, si no hay quien me explique, ¿qué voy a entender? ¿Tú sabes? Sí, yo sé, ven conmigo. Así que Felipe le habló del Señor Jesús. Dice que cuando llegaron a cierta agua, a un oasis, aquel hombre le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees te bautizo, bien puedes. Y dice la Biblia de que inmediatamente el hombre ordenó parar su carruaje, ordenó parar a los caballos. Y él y Felipe descendieron al agua. Felipe los bautizó. Y cuando salieron del agua, Felipe no estaba ahí. ¿Cierto, hermanos, o no? Felipe fue trasladado a otro lugar llamado Azoto. Pero el hombre dice que continuó gozoso su camino. Está documentado, según dicen, hermanos, de que este hombre creó o abrió, fundó la iglesia en Etiopía. Y algunos creen que esa iglesia que él fundó hasta hoy existe en Etiopía, ¿no? Los etíopes creyentes hoy son descendientes de aquel trabajo que aquel hombre, de aquella iglesia que el hombre levantó en su lugar. Pero hay una cosa interesante, hermanos. El hombre iba a viajar por el desierto, estaba viajando por el desierto. Díganme ustedes, ¿llevaba agua o no llevaba agua? ¿Ah? O si tenía sed en el camino tomaba un poquito de arena. Claro que llevaba agua. Él pudo haber dicho, oye, aquí tengo un vasito de agua, ¿por qué no me bautizas? Y Felipe lo hubiera echado. ¿Ah? No. Esperaron llegar a un lugar donde había agua. Otra cosa, hermanos, aquí yo quiero que también ustedes aprendan algo. Hay otras iglesias que dicen así, el bautismo tiene que ser en aguas corrientes, dice, o sea, en agua que corra, tiene que ser en río, para que se lleve tus pecados. En serio, hay iglesias evangélicas que enseñan así. Y si no te bautizaste, hermana Juanita, en el río, tienes que bautizarte de nuevo. Usted se bautizó en el río. Se llevó tus pecados el agua. No, hermanos. Aquí Felipe bautizó a ese eunuco en alguna pequeña laguna, en un oasis en el desierto. No era un río. Amén. ¿No? Para que ustedes lo comprendan, hermanos. Porque hay iglesias que dicen de esta manera. Si no eres bautizado en alguna iglesia, en aguas corrientes, en aguas que estén corriendo, no sirve tu bautismo. ¿No? Normalmente, hermanos, lo hacen para poner dudas en el creyente a fin de que el creyente se bautice con ellos. Y así la persona se vuelve, por el bautismo se liga a la iglesia. Hermanos, el bautismo no es para ligar a la iglesia. El bautismo en realidad es un símbolo de que ya somos unidos al Señor. Nosotros hemos tenido, hermanos, la tristeza de escuchar de algunos hermanos nuestros bautizados que de pronto salieron de la iglesia y los bautizaron de nuevo y aceptaron ser bautizados de nuevo. ¿No?
Eso no es correcto. No es correcto aceptar ser bautizado de nuevo y no es correcto tampoco bautizar a alguien de nuevo. Okay, vamos a tener un análisis sobre esto. Ahora bien, hermanos, déjenme ver acá. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver acá. El bautismo debe ocurrir después de la conversión. Nadie se bautiza para ser convertido. Amén, hermanos. ¿Quién es bautizado, hermanos? El que se convierte, de una verdadera conversión. Amén. Primeramente es necesario creer. Hermanos, hay situaciones que yo analizo con mucho cuidado. Por ejemplo, hermanos, yo he visto casos, y acá en la iglesia incluso, de queridos hermanos nuestros que vinieron de otra iglesia. Uno de los casos más así de repente comunes, me acuerdo que alguien me comentó lo siguiente. Dice que su iglesia fue a un retiro o a un bautismo y el pastor dijo, todos los adolescentes que se quieran bautizar, vengan. Y el hermano o la hermana, ¿me quieren bautizar? Me bautizo pues. Y lo bautizaron. Entonces ese hermano nunca tuvo la convicción de que, dice, yo iba a la iglesia, pero no me había arrepentido, no era creyente todavía. Tal es así, pastor, que después que me bautizaron, yo salí de la iglesia, hice mi vida. En realidad recién yo me estoy convirtiendo. Yo recién me estoy realmente entregando al Señor. Hay casos, hermanos, muy con pinzas, en los cuales yo diría, bueno, creo que necesita ser bautizado. Creo que ese primer bautismo fue una mojadita, ¿verdad? ¿No? Y nada más que eso. Hubo un error tuyo y hubo un error del que te bautizó también. Pero no vamos a juzgar demasiado. Pero a veces, hermanos, para afirmar la fe de ese creyente que dice, pastor, yo recién entiendo que soy creyente. Recién entiendo que he entregado mi vida al Señor. En esa época ni supe por qué me bautizaron. O de repente mi mamá, mi papá me dijeron, bautízate de una vez, muchacho. ¿Ah? ¿Cierto, hermanos, o no? ¿Se bautizó? Son distintas las cosas. Amén, hermanos. Solo en esos casos muy extremos nosotros efectuamos el bautismo de ese creyente. Ahora, si alguien viene y me dice, pastor, yo antes era mormón, me bauticé en la iglesia mormona, hermano, olvídate, ese bautismo acá no sirve. Me bauticé en los testigos de Jehová, no sé si se bautizan. Tampoco. Fui bautizado en tal religión, tampoco. Aquí tú recién te bautizas en el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Son cosas bien distintas, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Hay que entender también algo. El bautismo no salva. Repito, el bautismo, ¿qué pasa, hermanos? No salva. Porque para bautizarnos, repito, primero tenemos que ser convertidos, o sea, ya salvos. Si un pecador se bautiza, un no convertido se bautiza, hermano, entra un pecador seco, sale un pecador mojado, pero pecador igual. ¿Me entendió, hermano? No pasó nada con su vida. Entonces, antes del bautismo, hermanos, la persona tiene que arrepentirse, tener claridad de que entregó su vida al Señor Jesús. Por eso en nuestra iglesia, hermanos, incluso ayudamos para que la persona tenga esta convicción. Tenemos ese estudio, ¿verdad, hermanos? Jesús, ¿por qué entregarle nuestra vida? La necesidad de recibir al Señor. ¿Y por qué aceptar a Jesús? Porque vuelvo a insistir en esto, hermanos. Hay muchas personas que aceptan a Jesús por buenos motivos, pero equivocados. Es decir, alguien puede decir de esa manera, mire, hermano, yo me bautizo porque yo estaba casi al borde de la muerte, oraron por mí
y estoy sano ahora, por eso me bautizo. ¿Es correcto o no? No es correcto. O sea, por lo menos hay gratitud, pero no es correcto. Me bautizo porque era un pecador, estaba condenado al infierno, pero el Señor Jesucristo en su misericordia me perdonó, me justificó y ahora yo soy un hijo de Dios. Amén, hermanos, es distinto, sumamente distinto. Ahora bien, hermanos, en realidad el bautismo es el primer mandamiento que debe ser obedecido. El Señor dijo así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. ¿No? Miren, hermanos, normalmente, quien se convirtió al Señor va a desear ser bautizado. La persona que aceptó al Señor de corazón y fue convertida, nació de nuevo. Una de las señales de ese nuevo nacimiento es que va en su corazón. Ahora hay la necesidad de obedecer al Señor. Y cuando se le dice, ¿qué tienes que hacer? Y cuando pregunta, y ahora como creyente, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Uno dice, tienes que ser bautizado. El siguiente paso es que seas bautizado. Yo quiero ser bautizado. Yo quiero ser bautizado. Pero con todo respeto, hermanos, si hay alguna persona que está 1 año, 2 años, 3 años en la iglesia y no se bautiza, sin lugar a dudas, esa persona todavía no nació de nuevo. Es religiosa. Es una persona muy querida en el contexto de la iglesia, pero necesita nacer de nuevo. Amén. ¿Cuántos se asustan? No se asusten, hermanos. Por otro lado, hermanos, el Señor Jesús dijo así: el que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere. Pero Él no dice, hermanos, sobre quién no fuere bautizado. Hay casos, hermanos, extremos en los cuales ya no da el tiempo para el bautismo. Hay casos bien extremos. Por ejemplo, el caso más conocido es el ladrón en la cruz, ¿verdad? Algunos dicen, hermanos, que podría ser bautizado rociándole un poco de agua. Tal vez, yo dudo mucho, pero tal vez para que la persona a veces por lo menos sienta que su fe, ¿no?, su fe es válida, o él mismo crea en su propia fe de alguna forma, pero muy difícil. Por ejemplo, hermanos, cuando Jesús estaba ahí en la cruz, el otro ladrón al lado, ¿no? El Señor le pudiera haber dicho a Pedro: Pedro, agarra agua y tírale al ladrón y bautízalo, ¿no? ¿Pero eso hizo el Señor, hermanos, o no? No. Aquel ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre no tuvo tiempo para ser bautizado, que es distinto, pero fue salvo igualmente. Amén. No tuvo tiempo para ser bautizado, pero fue salvo igualmente. Porque el Señor sabía, hermano, que si ese hombre no hubiera creído en Él, no en la cruz, él hubiera sido bautizado. Entonces, hermanos, déjenme terminar acá. Normalmente, esto reitero, hermanos, cuando una persona nace de nuevo, esta persona querrá ser bautizada. Va a tratar de arreglar cualquier situación que le impida ser bautizado. ¿Por qué, hermanos? Porque entiende, su espíritu está ahora vivo en el Señor. Amén.
Entonces, hermanos, el bautismo, hay algo más profundo en esto, les voy a decir brevemente. También, hermanos, es un reflejo de que ahora hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en el Señor Jesucristo. Es un concepto un poco más profundo. El Espíritu Santo, hermanos, también nos introduce, como hemos estado hablando estos días, nos hace un espíritu con el Señor. A eso también algunos le llaman bautismo, un bautismo espiritual, misterioso, espiritual, que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas, y el bautismo también de alguna forma es el símbolo de aquello que ha sucedido en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos, ya culminando el tema, miren ustedes, siempre tenemos que hablar sobre el bautismo. En la iglesia, en los cultos, en las células, en el discipulado uno a uno, tenemos que invitar a las personas a que consideren obedecer al Señor. Ya que creyeron al Señor, entonces, hermanos, den este paso de obediencia al Señor, que es el bautismo. Amén, amados. Entonces, rápidamente, 3 cosas. El bautismo primero es para una persona adulta. Segundo es por inmersión. Y en tercer lugar, como dijimos, hermanos, ¿quién recuerda conmigo? Solamente para los convertidos. Solo para los convertidos. Para los que nacieron de nuevo, solo. Entonces, hermanos, este es el primer paso para ser miembros de la iglesia del Señor Jesucristo en primer lugar, y en nuestro caso, para ser miembros también de la iglesia local o de esta iglesia como es Plenitud de Vida. Amén. Amén, hermanos. Una persona que no es bautizada, hermanos, por ejemplo, nunca va a dirigir una célula. Una persona que no es bautizada nunca va a ser un discipulador de otro. Una persona que no es bautizada nunca va a ser pastor. ¿Cierto, hermanos, o no? No. Primer paso, paso 1 en la vida cristiana es, ¿qué cosa, hermanos? Ser bautizado en agua. ¿Cuántos bautizados en agua hay acá, hermanos? Levante la mano. Si alguno no es bautizado aún, voy a cerrar mis ojos para que nadie diga, el pastor me está mirando. Haga todo lo posible, hermanos, por ser bautizado. Amén. Haga todo lo posible. Y eso, hermanos, será una bendición para su vida y una alegría para el pueblo del Señor. Porque ¿cuántos se alegran cuando alguien se bautiza, hermanos? Claro, ¿verdad? Es un gozo, sobre todo si es una persona a la cual hemos discipulado, hemos cuidado. ¿Cierto, hermanos, o no? De pronto da el paso del bautismo. ¡Oh, qué alegría tan grande! Bien, mis amados, gracias al Señor. Entonces, la próxima semana continuaremos. Los que van a llevar este curso, por favor, hermanos, quiero que se anoten, si no hoy, a más tardar la próxima semana. Amén. Y los que no han llevado el curso 1, el curso 2, tienen que llevarlo. Tienen que llevarlo. Amén. Pongámonos en pie, hermanos.